Hola, este es un video de Compartimos Literatura. Hoy, a pedido de Florencia, vamos a hablar de Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina. Hablar de este texto para mí es un poco raro y confieso que lo elegí para este video específicamente por el pedido de Florencia en uno de los comentarios. O sea que de paso sepan que leo y anoto cada uno de sus pedidos. Me cuesta porque sobre este libro hice mi tesis de licenciatura en letras y después de un tiempo y de obviamente una revisión y reescritura y edición se convirtió en un libro. Entonces de alguna manera siento que ya dije lo que tenía que decir sobre esto. Pero bueno, acá estamos en un nuevo formato para seguir pensando. Crónicas del Ángel Gris es un compilado de relatos que se desarrollan en el barrio de Flores de Buenos Aires. Viene a construir algo así como una especie de mitología de lo que es ser porteño. Les voy a leer un fragmento muy breve que creo que muestra muy claramente el espíritu de las crónicas y que estoy segura que les va a dar ganas de leerlas. Es un fragmento del texto 5 leyendas y es la primera de esas 5 leyendas que se llama Leyenda de las dos calles. Hay en el barrio del Ángel Gris 2 calles, nadie sabe cuáles, que son las calles de la vida y de la muerte. Son aparentemente paralelas y no deberían cruzarse jamás. Pero un día, cada 7 años, un día que nadie conoce, las 2 calles se entrevistan en secreto y forman una esquina mágica. En esa esquina hay un buzón rojo carmín. En el buzón hay 1000 cartas. Dentro de uno de los sobres hay un papel azul y en el papel hay una palabra, una sola, escrita con tinta sutil. En esa sola palabra se condensa todo el saber del universo. Dentro de los otros sobres hay otras palabras, pero con palabras falsas, que solo sirven para engañar y confundir a los hombres. Hay que aceptar la calle y reconocer el día exacto y la hora precisa para llegar a la esquina secreta. Hay que abrir el buzón y adivinar cuál de las 1000 cartas es la verdadera. Es difícil. Los hombres sensibles de nuestro barrio lo saben. Saben también que aún teniendo la inmensa suerte de encontrar la esquina y la carta, no podrían leer la palabra, pues la tinta se borra con la luz. Saben también que es probable que la palabra no signifique nada para ellos. Pero día tras día, noche tras noche, la muchachada camina y recamina las calles del barrio buscando la esquina secreta. Y algo de lo que me gusta hablar, o es algo que vengo pensando hace rato, es sobre los devenires de la publicación de este libro. Originalmente, en los últimos años de la dictadura cívico-militar en Argentina, se fueron publicando cada una de estas crónicas en la revista Humor. Después, en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, Editorial de la Flor las recopiló a todas y las publicó en esa primera edición de las Crónicas del Ángel Gris que ya tenían este título. Por último, en 1996, durante la presidencia de Carlos Menem, se tomó esa edición de La Flor de los años 80 y se volvió a publicar, pero esta vez Dolina revisó, sacó algunas crónicas, agregó otras nuevas, corrigió otras y además agregó algo que es muy interesante, que es la historia del caminante, que son una serie de textos que se titulan El Caminante y respectivamente 1, 2, 3, en la cual se va contando la historia de un personaje que tiene una maldición y debe caminar perpetuamente. El narrador de las crónicas entonces se encuentra con este personaje y es como si fuera caminando y recopilando cada una de las otras crónicas a través de este viaje que hace con este personaje que está embrujado. Esa historia le da un marco a todas las crónicas y hace que deje de ser un compilado de textos para convertirse en un libro que tiene una estructura y una uniformidad.
Se termina convirtiendo más explícitamente en un texto, en el sentido de un tejido, ¿no? Personalmente tengo una hipótesis con respecto a esas publicaciones. Y mi hipótesis tiene que ver con la situación política de Argentina en esos años, por eso me refería a las presidencias en las distintas ediciones, y también el posicionamiento político de Alejandro Dolina, que él lo manifiesta públicamente, ¿no? Yo creo que la melancolía que impregna las crónicas del Ángel Gris tiene que ver con una nostalgia de lo que fue el primer peronismo. A mí la verdad es que me gusta decirle eduartismo porque entiendo que hay una gran influencia de las ideas de Eva Perón en las políticas que se desarrollaron durante esa época y sobre todo también por el contraste que hay con lo que fue la tercera presidencia de Perón. Cada uno de los contextos políticos en los que se fueron publicando las crónicas del Ángel Gris son distintos de esos dos primeros gobiernos peronistas. Obviamente que no vamos a comparar lo que significó el gobierno de facto de la dictadura cívico-militar con los gobiernos democráticos, ¿no? De ninguna manera. Pero sí, claramente, son los tres muy diferentes o que de alguna manera pueden propiciar esta nostalgia de lo que fue el peronismo, porque son diferentes de lo que fue eso. En ese sentido quisiera recuperar unas palabras de Dolina. En una entrevista que le hacen en televisión le preguntan sobre el vínculo del menemismo con el peronismo y el vínculo del kirchnerismo con el peronismo. Y la respuesta que da Dolina es que el kirchnerismo reinterpreta el peronismo y el menemismo no. Esa reinterpretación que él considera de la década ganada con respecto a los derechos que adquirió el pueblo durante esos gobiernos, se ve también manifestada en su escritura. Según mi lectura, esa reinterpretación del peronismo se encuentra en su novela Cartas Marcadas. En Cartas Marcadas, él recupera esa época de los años dorados de Flores, que es la que se ansía y se extraña durante las crónicas del Ángel Gris, antes de que llegue la niebla. Y esa novela fue publicada en 2012. Las invito entonces y los invito a sumergirse en este mundo tanguero y porteño que nos crea Alejandro Dolina. Les aseguro que no se van a arrepentir. En otro video les voy a hablar de los otros libros, de El libro del fantasma, del bar del infierno y también de la opereta criolla, Lo que me costó el amor de Laura. Esperamos entonces que nos sigan acompañando, que nos dejen sus impresiones sobre esta lectura o si tienen algún pedido especial, que ya ven que los leemos y los cumplimos. Que pongan me gusta y que compartan literatura. Hasta la próxima. Un claro desafío a terminar lo que empiezo y ya mañana con la mente despejada tal vez ya no me afecten las cosas que hoy lamento y ya mañana